Javier siempre se había preguntado por qué ciertos recuerdos se clavaban tan profundamente en la mente, regresando en los momentos más silenciosos, casi como fantasmas. Para él, el más persistente era el sonido de la puerta cerrándose con un eco hueco, una mañana, muchos años atrás. Tenía solo 7 años, pero la escena nunca perdió nitidez, su padre saliendo de casa, con una mirada vaga y seria, mientras él intentaba comprender el vacío que se formaba con cada paso que Diego daba hacia el portón. Ahora, décadas después, Javier era un hombre hecho, pero los recuerdos permanecían intactos, como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante. Había construido su propia vida, trabajaba en una empresa de arquitectura, y amigos y colegas lo veían como alguien discreto, responsable, siempre enfocado. Pero pocos sabían que en el fondo, Javier cargaba con una angustia oculta que afectaba incluso la manera en que se veía a sí mismo y a los demás a su alrededor. Sentado en su pequeño apartamento, miraba por la ventana con una expresión pensativa. La ciudad brillaba afuera, llena de vida y movimiento, pero él se sentía atrapado en una vida de rutina y reservas, una especie de contención que lo protegía, tal vez, de enfrentar emociones que no sabía cómo manejar. Javier había desarrollado una desconfianza natural hacia los vínculos profundos, como si temiera que cualquier lazo fuerte lo dejara vulnerable. Después de todo, si ni siquiera el vínculo entre padre e hijo había sido inquebrantable, ¿qué garantía tenía de que cualquier otra conexión sería permanente? Poco a poco intentaba ocupar la mente con las responsabilidades del trabajo, las tareas del día a día y reuniones casuales con colegas, pero, de vez en cuando, el recuerdo de su padre regresaba. Parecía que los recuerdos eran piezas de un rompecabezas incompleto, siempre dejando la sensación de que había algo inacabado y desafiando a Javier a juntar todas las piezas. Una noche, mientras organizaba una pila de papeles en su escritorio, su teléfono sonó. Al principio Javier pensó que era algún colega preguntando sobre un proyecto, pero al contestar, se sorprendió al escuchar una voz que no reconoció de inmediato. Era una enfermera de un pueblo distante, identificándose en un tono formal y vacilante. Parecía reacia a dar la noticia, pero tras unos segundos de silencio, habló con claridad. Su padre, Diego, está internado en estado grave. Mencionó su nombre. Javier permaneció en silencio, sintiendo como si un golpe frío lo atravesara. Diego. El nombre que había evitado mencionar durante tanto tiempo. Era como si esa llamada telefónica lo transportara de regreso a su infancia, a aquella mañana nublada en que vio a su padre salir sin mirar atrás. Apenas recordaba la última vez que había pronunciado el nombre de su padre o incluso pensado en él sin sentir una mezcla amarga de resentimiento y rabia. Señor Javier, ¿está ahí? Insistió la voz al teléfono, sacándolo de su ensimismamiento. Sí estoy, respondió él con voz débil. Yo necesito pensarlo. No estoy seguro de si iré a visitarlo. La enfermera hizo una pausa, respetuosa, y luego respondió con calma. Entiendo. Pero él no tiene a nadie más. Solo quería que lo supiera. Después de colgar, Javier se quedó ahí con el teléfono en la mano, mientras sentimientos contradictorios lo invadían. La lógica le decía que debía continuar con su vida, que Diego había tomado sus decisiones y que las consecuencias de ellas debían ser solo suyas. Pero en el fondo Javier sabía que algo lo atraía, casi como si aquella noticia fuera una invitación no solo para ver a su padre una última vez, sino para intentar comprender los años de silencio, las palabras que nunca fueron dichas. Era una cuestión compleja. Quería confrontar a Diego, quería respuestas, pero al mismo tiempo temía que ese encuentro reavivara heridas que tardarían aún más en cicatrizar. Pasó días perdido en sus pensamientos, luchando contra el deseo de ir y la decisión de olvidar. En los días siguientes, Javier comenzó a darse cuenta de que esa era una oportunidad única, una oportunidad para finalmente entender lo que había sucedido y, quizás, obtener una respuesta a la pregunta que lo acompañaba desde niño. ¿Por qué su padre se fue sin dar explicaciones? ¿Qué lo llevó a elegir el camino de la ausencia? Esa semana, Javier evitó hablar del tema con cualquier persona. Ni siquiera sus amigos más cercanos, que intentaban averiguar qué ocurría, lograban romper la barrera que había erigido a su alrededor. Hasta que en una noche silenciosa, Javier preparó una pequeña maleta, solo con lo esencial. No avisó a nadie sobre el viaje, ni siquiera a su madre, quien se había distanciado aún más de Diego con el paso de los años. Mientras tomaba el tren que lo llevaría al pueblo donde estaba Diego, Javier se sentía ansioso y confuso.
Era como si se dirigiera al encuentro de una parte de sí mismo que hasta entonces había evitado reconocer. El viaje prometía respuestas, pero también traía la posibilidad de revivir amarguras y redescubrir verdades que quizás preferiría olvidar. Sentado en el vagón, mirando el paisaje nocturno que pasaba por la ventana, Javier reflexionó sobre cómo ese reencuentro podría cambiar todo lo que creía saber. Javier miraba por la ventana mientras el tren avanzaba a un ritmo constante, casi hipnótico. Había pasado años reconstruyendo su vida alrededor de una ausencia, levantando muros alrededor de sus emociones y tratando de ignorar el vacío que el abandono paterno le había dejado. Pero ahora, con cada kilómetro que recorría, sentía el peso de ese vacío creciendo, como si el pasado se condensara en un solo punto a medida que se acercaba al remoto pueblo donde Diego lo esperaba. El paisaje cambiaba poco a poco. La ciudad iba quedando atrás, y el entorno urbano se transformaba en una sucesión de campos y colinas que parecían interminables. Javier nunca había sabido mucho sobre el paradero de su padre después de su partida. Todo lo que sabía era que Diego había elegido su propio camino, un lugar distante y aislado, como si quisiera desaparecer del mapa de la familia que había dejado atrás. Era extraño imaginar que, mientras él construía su vida en la ciudad, Diego había vivido en un lugar tan remoto y aparentemente desprovisto de todo lo que Javier consideraba esencial. A mitad del viaje decidió tratar de organizar sus pensamientos, recordando los pocos recuerdos nítidos que aún guardaba de su padre. Diego siempre había sido una figura fuerte y seria, alguien de pocas palabras, pero con una presencia imponente. Javier recordaba gestos específicos, la manera en que su padre apretaba su hombro cuando quería mostrarle apoyo, o cómo solía dejarlo sentarse sobre sus hombros en los días de feria en la ciudad. Esos pequeños recuerdos iban y venían en su mente ofreciendo una imagen fugaz de un tiempo que apenas comprendía, y que, tal vez, había interpretado de manera simplista en su infancia. Cuando el tren finalmente llegó a la pequeña estación del pueblo, Javier sintió un nudo en el estómago. La estación era simple, con unos pocos bancos de madera y una pequeña taquilla ya cerrada. Solo algunas luces tenues iluminaban el lugar, y no había nadie esperando por él. La sensación de aislamiento era desconcertante, pero también reforzaba la soledad que imaginaba que Diego había experimentado allí. Era como si la elección de su padre de ese lugar representara un retiro del mundo y, por extensión, de su hijo. Después de conseguir que un habitante local le indicara el camino a la casa de Diego, Javier llegó a una pequeña casa de aspecto modesto, rodeada de árboles que creaban un ambiente sombrío. La luz en el interior estaba encendida, pero el silencio en los alrededores hacía que el lugar pareciera abandonado. Javier dudó un momento antes de llamar a la puerta. Su corazón latía con fuerza, era difícil describir la mezcla de sentimientos que lo dominaban: ira, nostalgia, curiosidad e incluso un toque de miedo. La puerta se abrió lentamente y vio a una enfermera, la misma que le había llamado días atrás. Lo saludó con una leve sonrisa de simpatía y lo condujo al interior. La casa tenía un olor a medicinas y té de hierbas, y Javier notó que el ambiente era casi espartano, con pocos muebles y paredes prácticamente vacías. Seguía a la enfermera en silencio, sintiéndose un extraño en una vida que, de alguna manera, debería formar parte de su propio pasado. La enfermera se detuvo frente a una puerta entreabierta y le indicó que entrara. Diego estaba acostado en la cama, el rostro pálido y envejecido, los ojos cerrados. Javier se detuvo en la puerta, observando la figura de su padre con atención, tratando de reconciliar esa imagen frágil con la del hombre que recordaba. La enfermera los dejó a solas, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Durante un largo momento Javier se quedó allí parado, incapaz de moverse o de hablar. Parte de él quería girarse y salir, regresar a la ciudad y dejar atrás toda esa complejidad emocional que resurgía. Pero sabía que si hacía eso, la misma pregunta que lo atormentaba desde hacía tanto tiempo seguiría persiguiéndolo. Después de todo, estaba allí para encontrar respuestas, por dolorosas que fueran. Diego abrió los ojos lentamente como si sintiera la presencia de su hijo. Al ver a Javier, su rostro mostró una expresión de sorpresa mezclada con una tristeza contenida. Se miraron en silencio con las palabras atrapadas en un nudo que parecía imposible de desatar. «Viniste», dijo Diego con una voz débil y ronca, como si hablar le costara un esfuerzo enorme. «Sí, vine», respondió Javier, intentando mantener un tono neutral. «Después de tanto tiempo pensé que al menos debía escuchar lo que tienes que decir». Diego asintió y se instaló un silencio incómodo. Javier no sabía cómo iniciar la conversación,
cómo encontrar las palabras correctas para expresar la ira y la tristeza que llevaba dentro. Pero al mirar a su padre, se dio cuenta de que él también parecía estar cargando con el peso de un pasado no resuelto. El rostro cansado de Diego parecía reflejar arrepentimiento, algo que Javier no esperaba ver. Cometí errores, Javier, errores que me persiguen hasta hoy, comenzó Diego con la voz temblorosa en algunos momentos. No hay un día en que no me arrepienta de lo que hice. Javier permaneció en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y rabia por las palabras de su padre. Quería escuchar más, quería entender qué había llevado realmente a su padre a abandonar a la familia, pero no sabía cómo expresar eso. En su mente formulaba preguntas rápidas, pero no lograba articularlas en voz alta. La enfermera regresó para entregarle algunos medicamentos a Diego y, con una mirada comprensiva, tocó el hombro de Javier antes de salir, como si le dijera en silencio que diera tiempo al tiempo. Diego observó a su hijo con una mirada serena, pero Javier percibió la angustia detrás de aquel silencio. Parecía haber toda una historia detrás de esa mirada, una historia que aún no alcanzaba a comprender. Sé que no puedo corregir el pasado, continuó Diego, esforzándose por mantener la mirada fija en su hijo. Pero quería al menos que supieras que nunca pasé un día sin pensar en ti. Sé que eso no hace ninguna diferencia ahora, pero necesitaba decirlo. Javier no lograba decidir si esas palabras le traían algún consuelo o si solo profundizaban su resentimiento. Sabía que esa era solo la primera de muchas conversaciones difíciles que tendrían, pero también sabía que escuchar esas palabras era el inicio de una verdad que había estado buscando durante mucho tiempo, aunque sin saberlo. La noche avanzaba lentamente y a medida que las sombras se alargaban en el cuarto, Javier comprendió que había llegado el momento de comenzar a hacer sus propias preguntas. Quería entender, aunque la verdad fuera amarga. Quería que Diego explicara por qué había elegido el silencio, el distanciamiento, y por qué nunca intentó reparar lo que se había roto. Pero antes de que pudiera formular su primera pregunta, Diego cerró los ojos, como si el cansancio fuera demasiado para soportar. La enfermera regresó para verificar sus signos vitales e indicó que Javier podía volver por la mañana. Él asintió sintiendo que esa primera conversación apenas había arañado la superficie, pero también sabía que el reencuentro estaba lejos de terminar. Javier salió del cuarto sintiéndose confundido, pero con una nueva determinación. No sabía a dónde lo llevaría este viaje, pero por primera vez en años, sentía que tenía un propósito claro, encontrar respuestas para el dolor que cargaba y quizás, descubrir si era posible reconstruir algo a partir de las ruinas del pasado. Esa noche Javier apenas durmió. Después de la breve conversación con su padre, regresó a la pensión donde se había hospedado, pero el sueño no llegó. Sus emociones estaban revueltas, como si el encuentro hubiera desatado una tormenta interna de recuerdos y sentimientos que él había intentado reprimir durante años. Mientras miraba el techo de la habitación, destellos de su infancia surgían en su mente, como fragmentos dispersos de un tiempo lejano. Por la mañana, Javier decidió caminar por el pueblo. El lugar era pequeño, casi detenido en el tiempo, con calles empedradas, casitas sencillas y una plaza central rodeada de árboles antiguos. No podía dejar de pensar en cómo Diego, quien alguna vez había sido una parte vibrante de su infancia, había optado por vivir allí, lejos de todo y de todos. Caminando sin rumbo, Javier recordaba momentos de su niñez, pequeños recuerdos que emergían de forma aleatoria pero intensa. De niño, Javier era enérgico y lleno de preguntas. Solía pasar tardes en el taller de Diego, quien tenía habilidades de carpintero y fabricaba pequeños muebles para el vecindario. A Javier le encantaba observar a su padre trabajar, siempre admirando la precisión de sus movimientos y la paciencia con la que Diego trataba cada pieza de madera. En algún momento el taller se había convertido en un refugio para Javier, un lugar donde sentía que pertenecía, donde creía que había un vínculo invisible que los unía. Pero al mismo tiempo que esos recuerdos lo reconfortaban, también le traían una tristeza ineludible. Recordaba que en los últimos meses antes de la partida de su padre, Diego se volvió más distante, callado, pasando largas horas fuera de casa. Javier no lo entendía en aquel entonces, pero sabía que algo había cambiado. Una noche, después de esperar a su padre durante horas, se acostó con la esperanza de que todo volviera a la normalidad. Pero sucedió exactamente lo contrario. Javier se detuvo frente a un pequeño puente sobre un arroyo, observando el agua que fluía entre las piedras. Por un momento se sintió como ese arroyo, fluyendo constantemente pero sin rumbo, siguiendo solo el curso que le había sido impuesto.
Había seguido su vida, como el arroyo, pero el dolor del abandono le había impedido echar raíces. De alguna manera, el viaje hasta ese pueblo representaba la búsqueda de esas raíces, de una comprensión que él había ignorado. Mientras regresaba a la pensión, Javier fue interrumpido por una mujer de mediana edad, de semblante amable, que parecía reconocerlo. «Debes ser Javier, el hijo de Diego, ¿verdad?», preguntó con una leve sonrisa. Él asintió sorprendido y la mujer continuó. «Soy Marta, una amiga de tu padre. Hace tiempo que me hablaba de ti. Creo que siempre esperó que algún día vinieras a verlo». La sorpresa de Javier fue evidente. Nunca imaginó que Diego mencionara su nombre a alguien, mucho menos que hablara de él como si aún existiera un vínculo. La mujer parecía percibir la incredulidad en el rostro de Javier, así que lo invitó a tomar un café en su casa, que estaba cerca de la plaza. Mientras bebían el café, Marta reveló algunas cosas sobre Diego, detalles que Javier jamás hubiera esperado escuchar. Contó que él siempre había sido un hombre reservado, que nunca hablaba mucho del pasado, pero que en varias ocasiones mencionó a la familia que había dejado atrás. Marta no sabía todos los detalles, pero sabía que Diego cargaba el peso de decisiones que él mismo no comprendía del todo. «Es un hombre orgulloso, Javier, pero nunca dejó de pensar en ti», dijo Marta con suavidad. «A veces el orgullo nos hace tomar decisiones de las que nos arrepentimos profundamente». Esas palabras resonaron en Javier. Comenzó a darse cuenta de que quizás había mucho más detrás de la partida de Diego de lo que él había imaginado. La idea de que su padre, a pesar de la distancia, nunca lo había olvidado despertó en él una curiosidad aún más profunda. Era una conexión que nunca había sentido y, aunque tenue, era suficiente para alentarlo a buscar respuestas. Después del encuentro con Marta, Javier regresó a su habitación e intentó ordenar sus pensamientos. Se enfrentaba a un dilema interno, entre mantener el resentimiento que lo había protegido hasta ahora y abrirse a una comprensión mayor, que tal vez exigiera empatía y perdón. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a volver a la casa de Diego y continuar con lo que habían empezado. Al entrar nuevamente en la casa de su padre, la enfermera lo recibió con un gesto respetuoso y le indicó que podía ir directamente al cuarto. Diego estaba despierto con la mirada fija en la ventana. Al ver entrar a Javier, esbozó una leve sonrisa, pero había cansancio y dolor en su expresión. Javier se sentó en la silla junto a la cama, sin saber muy bien cómo iniciar la conversación. Después de un largo silencio, Javier decidió que era hora de romper el ciclo de preguntas no dichas. «¿Por qué te fuiste?», preguntó con la voz baja pero firme. «Pasé años tratando de entender, pero nunca encontré una respuesta que tuviera sentido». Diego suspiró y desvió la mirada, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Después de un momento volvió a mirar a su hijo y comenzó a hablar, con una honestidad que Javier nunca había escuchado antes. «Tenía miedo, Javier», dijo con voz temblorosa. «No sabía cómo enfrentar las responsabilidades. Estaba perdido sin saber cómo ser el padre que merecías. Y en mi cobardía, pensé que sería mejor para ustedes si me alejaba. Pero cada día que pasaba, me daba cuenta de que esa decisión solo aumentaba el vacío que había dejado en tu vida». Las palabras de Diego revelaban no solo arrepentimiento, sino también una vulnerabilidad que Javier nunca habría imaginado ver en su padre. Aquello lo conmovió de una forma inesperada. Siempre había pensado que el abandono había sido un acto de frialdad o egoísmo, pero ahora comenzaba a entender que también había dolor y desesperación del otro lado. «No estoy aquí para juzgarte», respondió Javier, sorprendiéndose a sí mismo con esa afirmación. «Solo quiero entender». Diego asintió y por un momento el silencio entre ellos pareció más liviano. Parecía que finalmente un puente invisible comenzaba a construirse entre los dos, un puente que tal vez pudiera transformar el dolor del pasado en algo que ambos pudieran aceptar. La conversación continuó y ambos compartieron recuerdos y verdades que habían ocultado incluso de sí mismos. Diego contó cómo, después de años de soledad y arrepentimiento, finalmente aceptó que el mayor error de su vida había sido dejar a Javier y a su madre, y cómo ese peso lo había consumido a lo largo de los años. Javier escuchaba y poco a poco el resentimiento que siempre había cargado comenzó a dar paso a una comprensión incómoda pero necesaria. Cuando la noche cayó y la enfermera entró para revisar los signos vitales de Diego, Javier se dio cuenta de que algo pequeño había cambiado en su corazón. Aún quedaban muchas cosas por decir, muchas preguntas sin respuesta, pero aquel era solo el comienzo.
Salía de esa conversación con la sensación de que el reencuentro era más que un ajuste de cuentas, era una oportunidad de redención para ambos. Y por primera vez desde que llegó, Javier sintió que quizás, solo quizás, estaba listo para escuchar lo que Diego aún tenía por decir. A la mañana siguiente, Javier se despertó con la mente aún agitada, pero con una claridad renovada. Se preparó rápidamente y salió, decidido a aprovechar el tiempo junto a su padre, aunque el vínculo entre ellos permaneciera envuelto en una capa de incertidumbres. Parte de él ansiaba descubrir quién era realmente ese hombre que lo había dejado, y al mismo tiempo se preguntaba si de verdad quería conocer toda la verdad, por más dura que pudiera ser. Al entrar en la pequeña casa, Javier encontró a Diego en la cocina, sentado a la mesa y mirando fijamente una taza de té. Sus ojos cansados se levantaron lentamente al notar la presencia de su hijo, y una leve sonrisa de sorpresa apareció en su rostro. Javier se acercó un poco vacilante y se sentó frente a él, buscando alguna familiaridad en los rasgos envejecidos de su padre. ¿Todavía te gusta el café?, preguntó Diego con la voz ronca y suave. Javier asintió, recordando las mañanas de su infancia en que el aroma del café recién hecho llenaba la casa. Diego se levantó lentamente y preparó una taza de café como si fuera un ritual silencioso. Javier observó cada detalle. La vida solitaria había dejado marcas visibles en Diego, pero la fuerza en sus gestos revelaba que a pesar de los años y de las malas decisiones, aún conservaba una inexplicable resiliencia. Tras algunos minutos de silencio, Javier decidió que era hora de abrir una conversación más directa. El breve encuentro del día anterior había sido solo un preludio, y sabía que aún había mucho que desenterrar. Ayer mencionaste que dejaste todo atrás por miedo, dijo Javier, buscando la mirada de su padre. ¿Pero miedo, a qué exactamente? ¿A ser padre o a enfrentar algo que sucedió antes de que yo naciera? Diego suspiró profundamente como si la respuesta estuviera atrapada en algún lugar oscuro de su memoria. Desvió la mirada y se quedó observando la ventana, donde la suave luz de la mañana iluminaba la pequeña cocina. Ambos, creo, murmuró Diego, su voz apenas un susurro. Siempre sentí que no era lo suficientemente bueno, que les fallaría a ti y a tu madre. Y en lugar de luchar contra eso, me dejé consumir por ese miedo, por esa inseguridad. Al final, tomé la decisión equivocada, y esa elección me ha perseguido desde entonces. Las palabras de Diego trajeron una nueva capa de comprensión para Javier. Percibía que su padre no era solo el hombre que lo había abandonado, sino también alguien que luchaba contra sus propias debilidades y remordimientos. Este reconocimiento, aunque doloroso, hizo que Javier sintiera una pequeña dosis de empatía por Diego. Por primera vez comenzaba a comprender que el abandono quizás no había sido un rechazo directo, sino una consecuencia de la propia fragilidad de su padre. Podrías al menos haberlo intentado, dijo Javier, tratando de contener la amargura en su voz. Podrías habernos hablado, habernos dado la oportunidad de entender lo que sentías. Diego asintió, claramente afectado por las palabras de su hijo. Sabía que las heridas que había causado aún estaban abiertas, y que las palabras, por sinceras que fueran, nunca serían suficientes para reparar lo que estaba roto. No voy a intentar justificar lo que hice, respondió Diego con la voz temblorosa. Sé que cometí errores, Javier. Errores que me han atormentado todos estos años. Tal vez para ti sea demasiado tarde para escuchar esto, pero necesito decirlo, nunca dejé de pensar en ti. Y tal vez suene a poco, pero es la única verdad que puedo ofrecer ahora. La sinceridad en las palabras de Diego conmovió profundamente a Javier. Era un shock para él reconocer que su padre, aunque distante, nunca lo había olvidado. La idea de que Diego llevara esta culpa en silencio, aislado en un pueblo remoto, tenía cierta justicia poética, pero también un toque de melancolía que Javier no esperaba sentir. Pasaron la mañana en un intercambio de confesiones, cada uno revelando sentimientos que habían guardado durante mucho tiempo. Diego habló de las dificultades que había enfrentado, de las noches solitarias en las que el remordimiento lo consumía, y de los días en que pensaba en buscar a Javier, pero desistía, temiendo no ser perdonado. Javier, a su vez, comenzó a revelar sus propios dolores y dudas. Contó cómo el abandono había moldeado su vida, afectando incluso su capacidad de confiar en los demás. Habló de las noches en que, siendo niño, esperaba a su padre con la esperanza de que regresara. Cada palabra era una liberación, una necesidad de soltar los fantasmas que había llevado consigo durante tanto tiempo. La enfermera los interrumpió solo una vez, trayendo una bandeja con medicamentos para Diego.
Los observaba con una sonrisa discreta, como si comprendiera la profundidad de aquel reencuentro. Para Javier, ese momento de confesión era doloroso y liberador a la vez. Comenzaba a darse cuenta de que, a pesar del peso del pasado, tal vez había una oportunidad de sanación. Después del almuerzo, Javier decidió explorar la casa. Sentía que el lugar era una extensión de su padre, reflejando una vida de sencillez y aislamiento. Al abrir la puerta del dormitorio de Diego, encontró una pequeña colección de libros, todos bien cuidados. En una estantería cercana, había un portarretrato antiguo que llamó su atención. Lo tomó quitando el polvo y reconoció una foto de él mismo, de niño, junto a su padre. Aquella imagen congelada en el tiempo, era una prueba silenciosa de que, aunque lejos, Diego había mantenido viva la memoria de la familia. Al regresar a la sala con el portarretrato en las manos, Javier sintió una oleada de emoción. Lo mostró a su padre, quien asintió con una mirada melancólica. Siempre tuve esta foto cerca de mí, Javier. Era el único recuerdo concreto que llevaba conmigo, confesó Diego, conmovido. Para ti tal vez sea poco, pero para mí, era todo lo que tenía. Javier se dio cuenta de que por más que quisiera odiar a Diego, una parte de él comenzaba a abrirse al perdón. Era una revelación inesperada, y sabía que eso cambiaría su vida de manera irreversible. Pero también sabía que ese cambio sería un proceso lento, que requeriría tiempo y paciencia. Cuando el día estaba por terminar, Javier decidió hacer una última pregunta, un intento final de entender el motivo que llevó a Diego a permanecer en silencio durante tantos años. ¿Nunca pensaste en intentar reconectar? ¿En algún momento pensaste en regresar? Diego bajó la mirada, con expresión avergonzada. Tras una pausa, respondió. Más veces de las que puedo contar. Pero siempre creí que sería rechazado, que tú y tu madre ya no querían saber de mí. Y de alguna forma sentía que merecía eso. Que el dolor del remordimiento era el precio que debía pagar por el error que cometí. El silencio llenó la sala, y Javier sintió el peso de esas palabras. Sabía que el dolor de su padre, aunque invisible, había sido profundo y constante. Y en ese momento comprendió que el perdón no era solo un favor a su padre, sino una liberación para él mismo. Javier se levantó preparándose para salir, pero antes de dejar la casa, se volvió hacia Diego. No puedo prometer que todo será perdonado de una vez, pero voy a intentar entender, intentar aceptar lo que pasó, dijo, su voz firme y sincera. Tal vez con el tiempo, eso pueda ser suficiente para los dos. Diego asintió con una mirada de gratitud contenida. Javier salió de la casa con una nueva sensación de ligereza, como si una parte del peso que había llevado durante tanto tiempo comenzara a disolverse. Sabía que el camino por delante aún sería largo, pero por primera vez, sentía que había una posibilidad de reconstrucción, para él y, tal vez, también para su padre. Esa noche Javier sintió una mezcla de alivio y ansiedad mientras regresaba a la pensión. Las conversaciones con su padre habían removido emociones que ni siquiera sabía cómo nombrar. A pesar de todo el progreso que parecía haber logrado durante el día, sabía que apenas estaba comenzando a enfrentar la complejidad de los sentimientos que Diego despertaba en él. Quizás eso era lo que más lo inquietaba, darse cuenta de que su padre, incluso después de todos esos años de silencio, aún tenía el poder de afectar su vida de una manera tan profunda. A la mañana siguiente regresó a la casa de Diego con una sensación de propósito renovado. Sabía que para poder seguir adelante tendría que enfrentar el pasado con más valentía, abriéndose a una comprensión más amplia y honesta. Cuando llegó, Diego ya lo estaba esperando, sentado en la sala, con una expresión tranquila, como si aquel reencuentro diario se hubiera vuelto algo esperado, casi natural. Javier se acomodó frente a su padre, y el silencio entre ellos, esta vez, parecía menos incómodo. Había algo distinto en la mirada de Diego, quizá una especie de resignación, como si supiera que aún quedaban verdades difíciles de decir, pero estuviera listo para ello. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?, preguntó Diego, rompiendo el silencio, su voz baja y cargada de expectativa. La pregunta golpeó a Javier de lleno, tomándolo por sorpresa. Dudó antes de responder, buscando las palabras adecuadas para expresar el torbellino de emociones que sentía. No lo sé, respondió con sinceridad. Parte de mí quiere, pero otra parte aún siente un dolor enorme, un vacío que dejaste cuando decidiste irte. Perdonar no es algo que pueda prometer, al menos no ahora. Pero estoy aquí, tratando de entender. Diego asintió, aceptando la respuesta sin cuestionarla.
Parecía saber que cualquier intento de presionar a Javier o de buscar una respuesta inmediata podría destruir el frágil vínculo que comenzaba a formarse entre ellos. En lugar de insistir, respiró hondo y empezó a contar historias de su vida tras el abandono, historias de trabajo duro, días de arrepentimiento y momentos en los que casi decidió regresar, pero desistió en el último momento, temiendo ser rechazado. Sé que nada de esto justifica lo que hice, dijo Diego con un suspiro pesado. Pero creo que mereces saber que aunque estuve lejos, siempre estuviste conmigo. Cada decisión que tomé desde entonces estuvo marcada por el peso de la culpa. Javier escuchaba en silencio, tratando de absorber cada palabra y de procesar el significado de aquella confesión. No estaba seguro de cómo se sentía al escuchar aquello, pero una parte de sí mismo empezaba a ver a Diego no solo como el padre ausente, sino como un hombre frágil y vulnerable, que cargaba con sus propios miedos y remordimientos. Esta comprensión traía cierto alivio, pero también abría nuevas heridas, exponiendo recuerdos dolorosos que Javier prefería mantener ocultos. «Sabes, cuando era niño pasaba horas sentado en el porche esperando a que volvieras», dijo Javier, con la voz entrecortada. «Siempre pensaba que si me quedaba ahí lo suficiente, al final regresarías. Pero el tiempo pasaba, y nunca aparecías». Diego bajó la cabeza, los ojos llenos de remordimiento. Las palabras de Javier parecían cargar el peso de todos los años de espera, de cada noche solitaria, de cada cumpleaños y celebración en los que sentía la ausencia de su padre como una herida abierta. «Javier, si pudiera retroceder», murmuró Diego con la voz temblorosa. «Si pudiera rehacer todo, lo haría. Pero sé que eso no cambia lo que viviste. Solo puedo decir que lo lamento profundamente». El silencio que siguió era pesado, pero también revelador. Javier sentía que en ese momento Diego se mostraba por completo, dejando a un lado el orgullo y la defensa que antes le impedían abrirse. Ese acto de vulnerabilidad, por más simple que fuera, despertaba en Javier un sentimiento contradictorio de empatía y rabia. Quería perdonar, pero las cicatrices aún estaban ahí, impidiéndole abrazar completamente aquel nuevo sentimiento. Cuando la enfermera entró en la sala para darle la medicación diaria a Diego, Javier aprovechó para salir a tomar aire. Caminó hacia el patio, donde la brisa fría de la mañana acariciaba su rostro, trayéndole una extraña sensación de paz. Mirando hacia el horizonte se dio cuenta de que lo que buscaba allí no era solo una reconciliación con Diego, sino una paz interna, una liberación de todo lo que le había impedido avanzar. Después de unos minutos regresó al interior de la casa, donde Diego lo esperaba en silencio. Javier se sentó de nuevo y por un momento ambos permanecieron ahí, en un silencio cargado de significado, como si no necesitaran palabras para entenderse. «¿Cuándo decidiste irte, pensaste en nosotros?», preguntó Javier, finalmente rompiendo el silencio. «¿O fue algo que simplemente pasó?». Diego suspiró y cerró los ojos, como si estuviera reviviendo aquel momento doloroso en su mente. «Pensé en ustedes cada día, Javier. Pero en aquel entonces, creía que estaba haciendo lo correcto. No quería ser una carga, alguien que no podría sostener a su propia familia. Sé que es difícil de entender, pero en mi cabeza, irme parecía la única solución». La sinceridad de Diego conmovió a Javier, pero aún no estaba listo para aceptar completamente sus explicaciones. Sin embargo, reconocía que allí, en ese pueblo olvidado, Diego había enfrentado sus propios demonios, igual que él lo estaba haciendo ahora. Quizá, en el fondo, tenían más en común de lo que Javier estaba dispuesto a admitir. La conversación continuó hasta la tarde con pausas de silencio y confesiones sinceras. Javier se dio cuenta de que cada frase, cada revelación, estaba construyendo algo nuevo, un puente entre los dos. Sabía que no sería fácil cruzarlo, pero poco a poco sentía que ese viaje comenzaba a traerle una paz que nunca imaginó encontrar. Cuando se despidió de Diego esa noche, Javier se sentía agotado, pero con una nueva ligereza en su corazón. Por primera vez sentía que el perdón, aunque aún lejano, ya no era una imposibilidad. Sabía que ese sería un largo proceso, lleno de altibajos, pero también sentía que algo dentro de él empezaba a sanar. Mientras caminaba de regreso a la pensión, Javier reflexionaba sobre la complejidad de las relaciones familiares, sobre el peso de las decisiones y sobre la fuerza del perdón. Aún no estaba listo para perdonar completamente a Diego, pero al menos ahora comprendía que el proceso era un viaje compartido, en el que ambos debían esforzarse por construir algo a partir de los pedazos que el pasado había dejado. Al llegar a la casa de Diego aquella mañana, Javier sintió una curiosidad diferente, algo que había crecido desde la conversación del día anterior.
Necesitaba conocer al padre más allá de las historias que había escuchado hasta ahora. ¿Cómo había vivido Diego todos esos años solo, sin su familia? ¿Habría alguna señal en aquella humilde casa que pudiera mostrar quién era realmente? Estos pensamientos lo llevaron a explorar el pequeño espacio donde su padre había pasado los últimos años. Diego parecía percibir el interés de su hijo y solo asintió, indicando que podía curiosear a gusto. Javier recorrió cada rincón, intentando captar algún rasgo de familiaridad. La casa era modesta con muebles antiguos y paredes casi desnudas. Cada detalle reflejaba la vida que Diego había llevado, silenciosa, aislada, llena de simplicidad. En el dormitorio de su padre, Javier encontró una pequeña estantería con cuadernos desgastados y una caja de madera cerrada con llave. Tras un poco de esfuerzo, logró abrir la caja y encontró un manojo de cartas antiguas y objetos que parecían guardados hacía mucho tiempo. Para su sorpresa, al revisar las cartas, se dio cuenta de que estaban dirigidas a Diego, cartas de su madre, escritas en los primeros meses después de su partida. Su madre había vertido en esas cartas la desilusión y el dolor de una esposa abandonada. En las primeras líneas había preguntas desesperadas sobre por qué Diego los había dejado. Conforme Javier leía, podía casi oír la voz de su madre, llena de tristeza y rabia. Se dio cuenta de que ella había intentado durante mucho tiempo entender qué había llevado a Diego a optar por el camino del distanciamiento. Le pedía explicaciones, suplicaba que regresara. Pero por lo que podía ver, Diego jamás respondió a ninguna de esas cartas. Javier se sintió invadido por una mezcla de ira y tristeza. Mientras él mismo había pasado años preguntándose por qué su padre se había ido, su madre había luchado desesperadamente por mantener el vínculo, y fue ignorada. En ese momento, Diego entró al cuarto y lo vio sosteniendo las cartas. Por un instante Javier pensó que su padre se enojaría, pero Diego solo bajó la mirada, visiblemente apenado. Guardé estas cartas porque eran lo único que me quedaba de ustedes, confesó Diego con la voz temblorosa. Nunca respondí y sé que eso solo aumentó su dolor y el tuyo. Pero guardarlas fue la única forma que encontré de mantener viva la memoria de ustedes. Diego se acercó y tomó una de las cartas, como si intentara reconectarse con aquel pasado. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, y Javier se dio cuenta de que en ese momento, su padre estaba reviviendo cada palabra, cada dolor que había guardado durante tantos años. ¿Por qué nunca respondiste?, preguntó Javier, sin poder ocultar la amargura. ¿Sabías cuánto dolería? Diego suspiró profundamente, los ojos fijos en la carta que sostenía. Porque pensé que estarían mejor sin mí. Que si desaparecía, tal vez podrían seguir adelante, dijo Diego con la voz ahogada. Hoy veo que estaba equivocado. Pero en ese momento, la culpa me consumía. Era un hombre perdido y en mi debilidad, pensé que el silencio era la mejor respuesta. La sinceridad de Diego parecía tocar una parte de Javier que aún guardaba resentimiento. Ahora veía a su padre como un hombre humano y falible, alguien que había intentado evitar el conflicto por pura cobardía. Lo que Javier aún no sabía era cómo equilibrar esa comprensión con el dolor que había sentido todos esos años. Cerró la caja y sintiendo que necesitaba un momento a solas, salió al pequeño porche para reflexionar. Afuera observó el pequeño pueblo y las colinas en la distancia. Se sentía extraño, como si parte de su ira estuviera cediendo espacio a una empatía incómoda. Diego era un hombre roto, igual que él. Javier no podía olvidar lo que había vivido, pero tampoco podía ignorar la verdad que comenzaba a ver. Más tarde, al despedirse para regresar a la pensión, Javier miró a Diego y dijo: No sé si algún día podré comprender completamente lo que hiciste. Pero intentaré hacerlo. La expresión de Diego se suavizó y asintió, reconociendo el esfuerzo de su hijo. Javier se fue con una mezcla de tristeza y alivio, consciente de que, para poder seguir adelante, tendría que enfrentar esas verdades dolorosas una y otra vez. Al día siguiente, Javier regresó a la casa de Diego con un propósito claro. Sabía que había algo que necesitaba oír, algo que quizás le ayudaría a lidiar finalmente con los sentimientos que llevaba consigo. Entró a la sala, y Diego ya lo esperaba, como si supiera que aquel día traería una conversación decisiva. Se sentaron frente a frente y Javier, con la mirada firme, dejó claro lo que buscaba. Me has hablado del miedo, de las decisiones que tomaste, pero hay algo que aún no he escuchado, dijo Javier, sin apartar la vista. Quiero saber, ¿te arrepientes? ¿Te arrepientes de habernos dejado?
Diego respiró hondo y Javier notó que vacilaba, como si reunir las palabras adecuadas fuera un esfuerzo enorme. Tras un largo silencio, Diego comenzó a hablar, con la voz ronca y cargada de emoción. Javier, todos los días desde el momento en que me fui, he sentido el peso de ese arrepentimiento. Me he torturado con ello, respondió con la voz vacilante. Cada año, cada cumpleaños tuyo que me perdí, cada noche en la que imaginaba a ti y a tu madre sin mí, todo fue un recordatorio de que había elegido mal. El silencio que siguió pareció llenar la sala. Javier sintió que aquellas palabras, aunque difíciles de escuchar, traían un alivio inesperado. Era como si, finalmente, estuviera recibiendo una confirmación de lo que siempre había sospechado. Diego, por más falible que fuera, no había dejado de preocuparse. Sé que ninguna disculpa podrá borrar lo que hice, continuó Diego con la mirada baja. Pero necesito decir que lo siento, desde lo más profundo de mi corazón. Si pudiera retroceder, habría hecho todo de otra manera. Las palabras de Diego eran tan sinceras que Javier sintió algo romperse dentro de sí. Era como si su padre se estuviera despojando de todo su orgullo y abriéndose al juicio de su hijo, listo para aceptar cualquier respuesta que Javier le diera. Javier respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. No estaba listo para perdonar completamente, pero reconocía que oír el arrepentimiento de Diego era algo que siempre había deseado. Esa petición de disculpas, aunque tardía, era un gesto de reconciliación que ambos necesitaban. No sé si puedo perdonarte ahora, pero saber que lo lamentas, que entiendes lo que hiciste, eso ya significa algo para mí, respondió Javier, intentando mantener la voz firme. Diego asintió con una expresión de gratitud en el rostro. Javier percibía que para su padre, esas palabras eran más de lo que podía esperar, una pequeña apertura a la posibilidad de un perdón futuro. Pasaron el resto del día en silencio, como si ambos estuvieran procesando las revelaciones. Diego parecía más tranquilo, como si el peso de años de culpa hubiera disminuido un poco, y Javier sentía que, a pesar de todo, aquella petición de perdón era el primer paso hacia la sanación. Sabía que el camino aún sería largo, pero estaba dispuesto a continuar, paso a paso. Esa noche, Javier se acostó con la mente ocupada por la petición de perdón de su padre. Siempre había imaginado que escuchar a Diego decir que se arrepentía sería suficiente para apaciguar su dolor, pero la realidad era distinta. Las palabras de su padre traían consuelo, sí, pero no eliminaban los años de resentimiento y las heridas abiertas por su ausencia. El perdón, se daba cuenta ahora, era un proceso mucho más complejo que simplemente aceptar disculpas. A la mañana siguiente, Javier decidió caminar por el pueblo para reflexionar. Mientras recorría las calles empedradas y observaba las pequeñas casas, recordaba las palabras de Diego y la sinceridad con la que había admitido sus errores. Javier se preguntaba si sería capaz de aceptar a su padre tal y como era ahora, un hombre roto, arrepentido y vulnerable. Al pasar por la plaza central, se encontró con Marta, la amiga de Diego que había conocido unos días antes. Ella lo saludó con una sonrisa cálida y lo invitó a sentarse en uno de los bancos de la plaza. Parece pensativo, Javier, comentó ella con una mirada comprensiva. Espero que tu visita te haya traído algo de alivio. Javier dudó antes de responder. Marta parecía ser alguien que conocía bien a Diego y, quizá, pudiera ofrecerle una perspectiva que él aún no había considerado. Creo que sí, respondió finalmente. Pero al mismo tiempo me doy cuenta de que perdonar es más difícil de lo que imaginaba. Marta asintió como si entendiera perfectamente el dilema de Javier. El perdón es algo que nos damos, antes que nada, a nosotros mismos, dijo ella, con una sonrisa gentil. Muchas veces, no es para el otro, sino para liberarnos del dolor que cargamos. Perdonar es un regalo que puedes darte, Javier, para que puedas vivir en paz. Las palabras de Marta resonaron profundamente en Javier. Por primera vez, veía el perdón no como un beneficio para Diego, sino como una forma de liberación personal. Comprendió que el resentimiento que había cargado durante años se había convertido en una prisión invisible, algo que limitaba su capacidad de avanzar y de construir relaciones genuinas. Quizá al perdonar a su padre podría finalmente liberarse de ese peso. Al regresar a la casa de Diego, Javier entró con una nueva perspectiva. Encontró a su padre sentado en el porche observando el tranquilo movimiento de la calle, con una expresión serena que Javier nunca había notado antes. Se acercó y se sentó junto a él, sin decir una palabra. Ambos permanecieron en silencio por un momento compartiendo simplemente su mutua presencia.
Marta dijo algo hoy que me hizo pensar, comenzó Javier, rompiendo el silencio. Habló del perdón como una forma de libertad personal, algo que hacemos por nosotros mismos. Diego asintió con una ligera sonrisa de comprensión. Tiene razón, dijo Diego mirando a su hijo. Perdonar es una elección tuya, Javier, y no hay prisa. Entiendo si necesitas tiempo, o incluso si nunca logras perdonar por completo. Solo quiero que encuentres paz, donde sea que esté. Las palabras de su padre le trajeron un consuelo inesperado. Javier sintió que Diego estaba realmente dispuesto a aceptar cualquier desenlace, y eso hacía que el perdón fuera una decisión más fácil, sin el peso de la obligación. Comprendió que perdonar a Diego no significaba borrar el pasado, sino aceptar que ambos habían cometido errores, que ambos eran humanos, imperfectos y aún así, merecedores de una nueva oportunidad. Al final del día, Javier se despidió de su padre con una sensación de ligereza. Por primera vez vislumbraba la posibilidad de una vida menos marcada por el dolor y más abierta al entendimiento y a la compasión, tanto hacia Diego como hacia él mismo. Javier regresó a la pensión con el corazón más tranquilo. El perdón era un camino que estaba dispuesto a explorar, aun sabiendo que aún tomaría tiempo para que todas las heridas cicatrizaran. A la mañana siguiente Javier se despertó decidido a comprender completamente la historia de Diego. Las conversaciones y descubrimientos hasta entonces habían sido esenciales, pero sentía que aún faltaba una pieza importante para completar el rompecabezas del pasado de su padre. Sabía que la comprensión plena de lo sucedido podría ser el paso final para una reconciliación completa. Cuando llegó a la casa de Diego, su padre lo recibió con un gesto silencioso y una mirada de curiosidad. Javier notó que Diego parecía más tranquilo, más preparado para hablar, como si él también supiera que ese sería el momento de las revelaciones finales. «¿Hay algo más que necesitas contarme, no es así?», preguntó Javier, sentándose en la silla frente a su padre. Diego permaneció en silencio, su expresión seria, como si luchara por decidir si debía o no compartir el último secreto que había guardado durante tantos años. Tras unos segundos de vacilación, suspiró y comenzó a hablar, con la voz baja y entrecortada. «Una parte de mí siempre ha querido contártelo todo, pero no sabía si sería capaz», confesó Diego. «Tenía miedo de que al saberlo todo, me odiaras aún más». Javier guardó silencio, sintiendo la tensión en las palabras de su padre. Sabía que lo que Diego estaba a punto de revelar sería importante, quizá doloroso, pero también necesario. «Antes de que nacieras», empezó Diego mirando al suelo como si buscara fuerzas, «me involucré con personas que no eran precisamente de confianza. Había presión para que asumiera ciertas responsabilidades económicas. Tomé decisiones equivocadas, decisiones de las que no estoy orgulloso». Javier notó que las manos de Diego temblaban levemente mientras hablaba. Era como si esos recuerdos trajeran de vuelta toda la vergüenza y el remordimiento que había tratado de evitar durante años. «Cuando me di cuenta de que estaba atrapado en deudas que no podía pagar, sentí como si hubiera caído en un abismo sin salida. El día en que decidí irme, pensé que era la única manera de protegerte a ti y a tu madre, de las consecuencias de esas decisiones». La confesión de Diego trajo una nueva capa de comprensión para Javier. Durante años había creído que la partida de su padre se debía a desinterés o incapacidad emocional, pero ahora veía que había un elemento de desesperación, de autopreservación, aunque malentendida, y un intento equivocado, de proteger a su familia de algo que Diego creía fuera de su control. Diego respiró hondo y continuó. «Pensé que al alejarme estarían más seguros. Pero lo que no entendí en ese momento fue que el dolor de mi ausencia sería aún más dañino para ustedes. Y cuando intenté empezar de nuevo, ese peso ya era demasiado para enfrentar». Las palabras de Diego resonaron en la mente de Javier, mientras intentaba procesar esta nueva verdad. La motivación de su padre, aunque imperfecta, había sido impulsada no solo por egoísmo, sino también por una preocupación que no había podido comunicar. El peso del abandono se mezclaba ahora con la realidad de un padre que había cometido errores graves y que había intentado, torpemente, proteger a quienes amaba. «Nunca supe nada de esto, nunca imaginé que hubieras pasado por algo así», dijo Javier, en un tono que mezclaba sorpresa y cierto alivio. «Pero papá, tenías una elección. Podrías haber confiado en nosotros, podrías habernos contado». Diego asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé, Javier. La culpa me ha acompañado todos estos años. Mi mayor error fue creer que podía resolverlo todo solo.
Pero ahora al mirarte veo que mi ausencia quizá fue un peso aún mayor que cualquier problema que hubiera llevado a casa. El silencio que siguió estaba lleno de significado. Javier revivió momentos de su infancia, las noches de espera, los cumpleaños solitarios, y ahora comprendía que todo eso había sido fruto de decisiones impulsadas por el miedo y la falta de comunicación. Se sentía más liviano, como si la comprensión completa de la situación le trajera una paz inesperada. No puedo cambiar el pasado, Javier, dijo Diego con la voz quebrada. Pero necesito que sepas que nunca dejé de amarte. Siempre fuiste mi mayor arrepentimiento y al mismo tiempo, mi mayor esperanza. Javier respiró hondo, absorbiendo la declaración de su padre. Sabía que esas palabras llevaban el peso de años de silencio, y que aceptar ese amor, aunque tardío y marcado por el dolor, era, en cierto modo, una cura. Quizá nunca pueda perdonar completamente lo que pasó, papá, respondió Javier, con sinceridad. Pero puedo intentar aceptarte como eres, con todos tus errores y malas decisiones. Y creo que eso, para mí, ya es un comienzo. Diego asintió aliviado con la respuesta de su hijo. Era como si la confesión le hubiera quitado un peso de encima, un fardo que había cargado solo durante demasiado tiempo. Esa noche Javier se despidió de su padre con una sensación de paz, como si finalmente hubiera encontrado las respuestas que había estado buscando. Sabía que el proceso de perdón aún tomaría tiempo, pero ahora tenía algo más, comprensión. Y quizá con esa comprensión, pudiera construir una nueva forma de relación con su padre, una que respetara el pasado pero que no se definiera solo por él. Al regresar a la pensión, Javier sintió que por primera vez, estaba realmente en paz con su propia historia. No había manera de cambiar lo que ya estaba hecho, pero sí había una forma de seguir adelante, aceptando tanto los errores como los momentos de redención. Sabía que el próximo paso dependía de él, y estaba listo para enfrentar ese camino con determinación. A la mañana siguiente Javier despertó con una sensación de ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era como si la conversación de la noche anterior, con todas las verdades difíciles y dolorosas que había traído a la superficie, hubiera disuelto una parte significativa del resentimiento que cargaba. Lo que sentía ahora era diferente de un perdón completo, pero sí era un paso adelante. Aceptaba a su padre como alguien imperfecto, con errores que, aunque irreparables, podían comprenderse. Decidido, Javier caminó hasta la casa de Diego. Cuando llegó encontró a su padre sentado en el jardín, disfrutando de la fresca brisa matutina. Diego parecía más sereno, más presente, como si él también se hubiera liberado de un peso al compartir lo que había guardado durante tantos años. Al ver a Javier acercarse, esbozó una leve sonrisa y le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Permanecieron en silencio unos momentos, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Javier miró a su padre y vio algo que antes no podía percibir, un hombre que, a pesar de los errores, buscaba una manera de redimirse, aunque fuera tarde para recuperar el tiempo perdido. Ayer, mientras volvía a la pensión, pensé mucho en lo que hablamos, comenzó Javier finalmente. Sobre el pasado, sobre tus decisiones, y sobre lo que provocaron en nosotros. Diego asintió con una expresión cautelosa. Sé que todavía es difícil, Javier. No espero que las cosas cambien de un día para otro. Javier respiró hondo, tratando de reunir las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Papá, pasé toda mi vida cargando este resentimiento, y me ha definido de maneras que ni siquiera podía ver. Pero ahora veo que aferrarme a él solo me mantiene atado a un pasado que no puede cambiarse. Quizá nunca sea fácil perdonar, pero creo que estoy listo para intentarlo. Porque sé que en el fondo, esto no es solo para ti, sino también para mí. Diego permaneció en silencio, visiblemente emocionado. Parecía absorber cada palabra de Javier como si fuera un regalo, algo que jamás imaginó recibir. Sus ojos se llenaron de lágrimas y extendió la mano, titubeante, como si no estuviera seguro de si Javier aceptaría el gesto. Para sorpresa de ambos, Javier tomó la mano de su padre, apretándola con firmeza. El simple toque llevaba una reconciliación silenciosa, una conexión que iba más allá de las palabras. Con la voz quebrada, Diego respondió: «No sabes cuánto significa esto para mí, Javier. Me he atormentado todos estos años pensando que nunca tendría una segunda oportunidad, que jamás escucharía estas palabras». Ambos permanecieron en silencio, permitiendo que el momento se prolongara, dejando que el peso del pasado se disipara lentamente.
Javier sabía que el proceso de perdón sería largo, y que quizás algunas cicatrices nunca desaparecerían del todo, pero en ese instante sentía que había tomado la decisión correcta. Para Javier, el perdón no se trataba tanto de olvidar, sino de aceptar lo que había sucedido y de abrirse a algo nuevo. Sabía que Diego, con todos sus defectos, era parte de su historia, y que aceptar esta verdad le ayudaría a construir un futuro más ligero, menos influido por las heridas que había cargado hasta entonces. Cuando el sol comenzó a ponerse, Javier se despidió de su padre, pero esta vez con la promesa de que volvería. Diego sonrió con el rostro marcado por la emoción. Se abrazaron brevemente, un gesto que parecía sellar un nuevo entendimiento, una promesa silenciosa de que intentarían, juntos, construir algo nuevo. Al regresar a la pensión, Javier sintió que había completado una travesía interna, un viaje que jamás pensó que podría realizar. Sabía que el perdón era solo el comienzo de una nueva etapa y que tendría que esforzarse por mantener ese compromiso consigo mismo. Pero estaba listo para ello. El día de su partida, Javier sintió una inesperada sensación de ligereza. Los últimos días habían sido intensos, marcados por revelaciones dolorosas, pero también por una sensación de cierre y paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Mientras hacía su maleta en la pensión, Javier se dio cuenta de que dejaba aquel pueblo siendo una persona diferente a la que había llegado, no solo por haberse reencontrado con su padre, sino porque, de alguna forma, también se había reencontrado consigo mismo. Antes de tomar el tren, Javier fue a la casa de Diego una última vez. Diego lo esperaba en la puerta con una sonrisa tímida y una expresión de gratitud. Se abrazaron con una naturalidad que antes habría sido impensable, y en ese momento, Javier sintió que todas las barreras que el tiempo y el resentimiento habían construido entre los dos finalmente caían. «Sabes que siempre serás bienvenido aquí, hijo», dijo Diego, su voz quebrada por la emoción. «Nunca podré recuperar el tiempo perdido, pero espero que podamos construir algo nuevo, aunque sea poco a poco». Javier asintió, sorprendiéndose a sí mismo al sentirse seguro con esa idea. Sabía que el futuro era incierto, que el camino hacia el perdón completo aún sería largo, pero estaba listo para recorrerlo junto a su padre. Al subirse al tren, Javier saludó a Diego por última vez, con la certeza de que esta vez, no estaba dejando atrás una parte de sí mismo. El viaje de regreso a la ciudad fue tranquilo. Javier, sentado junto a la ventana, contemplaba el paisaje deslizándose afuera, como si cada kilómetro lo llevara a un nuevo capítulo de su propia vida. Ya no era el mismo hombre que había llegado allí, cargado de resentimiento y preguntas. Ahora llevaba consigo una nueva perspectiva, una comprensión que le daba fuerzas para seguir adelante. Al regresar a la ciudad, Javier decidió que era hora de reconstruir su propia vida, pero ahora libre del peso del pasado. Sabía que necesitaba abrirse a sus relaciones con mayor confianza y honestidad, sin dejar que las marcas de su infancia le impidieran construir lazos profundos. Finalmente comprendía que el perdón no había sido solo un regalo para Diego, sino también para él mismo, una liberación que le permitía empezar de nuevo. La historia de Javier y Diego es un profundo recordatorio de que el perdón, más que una simple concesión, es una elección que hacemos para aliviar nuestro propio corazón. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él, entendiendo que todos somos humanos y susceptibles a cometer errores. Al perdonar, liberamos el poder que el dolor y el resentimiento tienen sobre nosotros, creando espacio para que nuevas experiencias nos brinden paz y crecimiento. Si tú también llevas resentimientos o te sientes atrapado en un pasado doloroso, recuerda que el perdón es, ante todo, un regalo que nos damos a nosotros mismos. Reconoce tus heridas, acepta tus imperfecciones y permítete avanzar con más ligereza. ¿Te gustó esta conmovedora y reflexiva historia? No olvides darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro contenido y compartirlo con otras personas que puedan identificarse con esta historia de perdón y superación. Y por supuesto suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Siempre estamos compartiendo más historias y lecciones de vida para inspirar y conectar a las personas. Gracias por vernos y hasta la próxima.